El matón dio un paso hacia atrás, pavoneándose como si hubiera ganado la confrontación. Su sonrisa se amplió mientras alzaba la voz. ¿Vieron eso? Ni siquiera es capaz de defenderse. El silencio del guardia, sin embargo, estaba cargado de algo más que disciplina. Había una fuerza latente en su quietud, una paciencia que no era debilidad sino control absoluto. Pero la burla constante estaba a punto de cruzar un límite invisible. De pronto, un anciano de cabello blanco, vestido con una chaqueta que llevaba insignias militares, se adelantó entre la multitud. Su andar era lento, pero su postura transmitía dignidad. Se detuvo frente al matón y lo miró directamente a los ojos. Hijo, ese uniforme que menosprecias simboliza más de lo que podrías entender. ¿Sabes lo que significa la palabra respeto? Su voz, aunque calmada, resonó con autoridad. El matón, lejos de sentirse intimidado, rió burlonamente. ¿Respeto? ¿De qué estás hablando, abuelo? Este tipo ni siquiera puede hablar por sí mismo. Es solo un títere. La tensión en la plaza se volvió insoportable. El anciano no retrocedió. En cambio, dio un paso más cerca del matón, y con una voz firme, respondió: esos títeres han defendido este país con su vida. Yo serví junto a hombres como él. Así que piénsalo 2 veces antes de seguir humillándote con tus palabras vacías. El matón, ahora rojo de ira y sintiéndose acorralado por la mirada condenatoria de la multitud, levantó su puño en un gesto amenazante hacia el anciano. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, algo cambió. El guardia, que había permanecido inmóvil todo este tiempo, rompió su postura con un movimiento tan rápido como inesperado. Con un único paso hacia adelante, el guardia se posicionó entre el anciano y el matón. Su mirada se encontró con la del agresor, y aunque no dijo una palabra, la intensidad de sus ojos hablaba por él. Su rifle, mantenido hasta ese momento en una posición ceremonial, ahora estaba firmemente apoyado contra el suelo, su presencia imponente como un muro infranqueable. El matón retrocedió instintivamente, su arrogancia ahora reemplazada por un miedo palpable. ¿Qué? ¿Qué haces? Pensé que no podías moverte, tartamudeó. El guardia, aún en silencio, dio otro paso hacia el matón. Cada movimiento era controlado, medido, pero llevaba consigo una autoridad inquebrantable. La multitud, que había contenido la respiración, ahora estalló en murmullos y susurros de asombro. Algunos incluso comenzaron a aplaudir, reconociendo la valentía del soldado. El matón, ahora completamente humillado, levantó las manos en señal de rendición. Está bien, ya me voy, dijo apresuradamente, tratando de abrirse paso entre la multitud que lo observaba con miradas de desprecio. El guardia regresó a su posición, retomando su postura estoica como si nada hubiera ocurrido. Pero para todos los presentes, algo extraordinario había sucedido. No era solo un acto de disciplina o valentía. Había sido un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no reside en palabras vacías o en gestos amenazantes, sino en la capacidad de proteger con dignidad y honor, incluso frente a la provocación. El anciano, ahora seguro detrás del guardia, miró al soldado con gratitud y respeto. «Gracias, hijo», dijo en voz baja antes de retirarse entre la multitud. El guardia, por supuesto, no respondió, pero su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. La plaza volvió a llenarse de murmullos, esta vez con admiración. Los turistas se retiraron poco a poco, compartiendo el momento en sus redes sociales, asegurándose de que el mundo supiera lo que acababan de presenciar, no solo un enfrentamiento, sino una lección inolvidable sobre honor y fuerza verdadera. El veterano se mantuvo firme, su voz adquirió un tono más agudo que cortó las risas del matón. Ese accesorio, como lo llamas, representa siglos de sacrificio y honor. Es más de lo que tú podrías comprender, hijo. Su postura tranquila y autoritaria contrastaba con la actitud errática del matón. El matón dio un paso hacia el anciano, su sonrisa se torció en un gesto desafiante. ¿Y qué vas a hacer al respecto, abuelo? Dar un discurso sobre los viejos tiempos. Su tono era burlón, pero la inquietud en su mirada delataba que la confianza comenzaba a tambalearse. Escúchame bien, respondió el veterano, su voz baja pero firme. Este hombre no necesita defenderse de alguien como tú. Pero si das un paso más hacia mí, te aseguro que lo lamentarás. La multitud, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a murmurar. La tensión era palpable, como si el aire mismo esperara lo inevitable. El matón, ahora evidentemente incómodo por la atención creciente, trató de recuperar su control. «Ah, sí», replicó, levantando el puño hacia el veterano, un movimiento que desató un coro de jadeos en la plaza. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba.
El guardia, que había permanecido completamente inmóvil hasta ese momento, dio un paso adelante. Su movimiento fue rápido y preciso, como el disparo de un resorte. En un instante, estaba entre el matón y el veterano, su figura imponente bloqueando cualquier posibilidad de agresión. El matón retrocedió instintivamente, su rostro empalideció al darse cuenta de la determinación inquebrantable en los ojos del guardia. Aunque el soldado no dijo una palabra, su postura transmitía un mensaje claro: no más. La multitud contuvo la respiración, sus ojos pegados a la escena. El matón, ahora completamente expuesto y sin la arrogancia que lo había definido momentos antes, intentó mantener su fachada. ¿Qué? ¿Vas a golpearme? Pensé que no podías hacer nada, balbuceó, su voz temblando. El guardia, sin romper su postura estoica, extendió su brazo señalando hacia el perímetro de la plaza. Su movimiento, aunque silencioso, fue inequívoco: vete. El matón vaciló, sus ojos recorrieron la multitud que lo miraba con desprecio. Finalmente, levantó las manos en señal de rendición. Está bien, ya me voy, murmuró, retrocediendo lentamente mientras la multitud se abría para dejarlo pasar. Cuando el matón desapareció entre la multitud, un aplauso espontáneo rompió el silencio. El guardia volvió a su posición original con la misma calma con la que había intervenido. Su sombrero, ligeramente torcido por los eventos, parecía un testamento silencioso de su compostura. El veterano, todavía de pie junto al guardia, inclinó ligeramente la cabeza hacia él en señal de respeto. Gracias, hijo, dijo en voz baja antes de volverse hacia la multitud. Ahora saben lo que significa verdadera disciplina y coraje. La plaza, que minutos antes había sido un escenario de tensión, se llenó de una atmósfera de respeto y admiración. Los turistas se acercaron, algunos inclinándose en silencio ante el guardia, mientras otros apagaban sus teléfonos, conscientes de haber presenciado algo extraordinario. La figura del guardia, de nuevo inmóvil en su puesto, parecía más que un centinela. Era un símbolo vivo de honor y resiliencia, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el ruido, sino en la firmeza inquebrantable frente a la adversidad. El matón dejó escapar un grito de sorpresa y dolor cuando el guardia inmovilizó su brazo con un movimiento impecable. La multitud observó con incredulidad mientras el guardia, siempre estoico, realizaba esta maniobra con una eficiencia que hablaba de años de entrenamiento. El guardia no mostró emoción alguna, su enfoque era firme y profesional. Estás bajo custodia hasta que las autoridades lleguen, declaró el guardia, su voz calmada pero con una autoridad que hizo eco en la plaza. El matón se revolvió, tratando de liberarse, pero fue en vano. La fuerza controlada del guardia era inquebrantable, y cada intento del hombre por soltarse solo reforzaba su humillación. Esto no puede estar pasando, balbuceó el matón, su voz un eco de su arrogancia anterior ahora completamente desvanecida. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, y varios espectadores comenzaron a aplaudir lentamente. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada segundo de la transformación del matón de un abusador altanero a un hombre reducido por la fuerza controlada de un guardia que hasta ese momento había sido un monumento de disciplina. El veterano, que se había mantenido en silencio tras ser protegido, dio un paso adelante con cuidado. Hijo, dijo dirigiéndose al guardia, su voz llena de gratitud y admiración, eres un verdadero ejemplo de honor. El guardia no respondió, su atención aún centrada en mantener al matón bajo control. Fue entonces cuando dos oficiales de seguridad del palacio, alertados por la conmoción, llegaron corriendo al lugar. Sus uniformes añadieron una gravedad aún mayor a la situación mientras se acercaban rápidamente para hacerse cargo. El guardia entregó al matón con movimientos precisos y sin dramatismo. Sus acciones reflejaban la calma de alguien que había entrenado para este tipo de escenarios. Los oficiales aseguraron al matón, quien ahora apenas podía protestar, su rostro pálido y su voz quebrada. Era solo una broma, intentó explicar, pero nadie lo escuchaba. La multitud estalló en aplausos, no por la caída del matón, sino por la serenidad y profesionalismo del guardia. El ambiente que antes estaba cargado de tensión ahora se llenó de admiración y respeto. El guardia, una vez más, ajustó su uniforme, enderezó su sombrero de piel y retomó su posición sin pronunciar una sola palabra más. Su postura era tan perfecta como antes, y su mirada volvía a estar fija hacia adelante como si nada hubiera sucedido. Eso, murmuró alguien entre la multitud, es verdadera disciplina. El veterano permaneció de pie unos momentos más, observando al guardia con una expresión de profundo respeto antes de hacer un gesto de saludo militar y regresar a la multitud. La plaza volvió lentamente a la normalidad, pero todos los que presenciaron el incidente sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, una lección sobre honor, disciplina y la verdadera fuerza que se encuentra en el autocontrol.
La plaza quedó en un silencio reverente mientras el guardia retomaba su puesto. Su figura erguida y firme parecía más imponente que nunca. Los turistas que se habían reunido para presenciar un espectáculo cotidiano se encontraron con una lección inolvidable sobre honor, disciplina y verdadera fuerza. La multitud, aunque comenzaba a dispersarse, seguía intercambiando miradas y comentarios en voz baja. Nunca pensé que vería algo así, comentó un hombre mientras guardaba su teléfono, que aún grababa el momento. No es solo un guardia, es un ejemplo vivo de lo que significa tener integridad. Un niño pequeño, sujetando la mano de su madre, miró al guardia con ojos brillantes. Mamá, quiero ser como él cuando crezca, dijo en voz alta, su admiración palpable. La madre sonrió con los ojos húmedos. Entonces aprende lo que significa la verdadera fuerza, respondió, acariciando la cabeza de su hijo. El veterano que había sido protegido permaneció unos momentos más, observando al guardia con una expresión de respeto profundo. Con movimientos deliberados, se llevó la mano a la frente en un saludo militar impecable antes de girarse y caminar lentamente hacia la salida de la plaza. Un grupo de jóvenes, que inicialmente habían estado grabando el enfrentamiento con la intención de buscar entretenimiento, ahora discutían en voz baja. Pensé que esto sería una tontería viral, confesó uno de ellos. Pero esto es diferente. Es real. Su amigo asintió. Sí, no esperaba sentir algo tan fuerte. Ese guardia no solo cumplió con su deber, nos mostró a todos cómo se ve el verdadero control. A medida que las sombras del atardecer se alargaban, el Palacio Real recuperó su calma habitual, pero para aquellos que habían estado allí, el día dejó una impresión imborrable. No era solo el espectáculo de un guardia reaccionando ante una amenaza, sino la forma en que lo hizo, con control absoluto, profesionalismo y un sentido inquebrantable del deber. La historia del guardia y su enfrentamiento con el matón comenzó a circular en línea casi de inmediato. Los vídeos se volvieron virales, con millones de personas viendo la calma resolutiva del guardia. Los comentarios reflejaban asombro y admiración. Esto es lo que significa ser un verdadero protector. Un ejemplo de fuerza controlada. Este hombre merece respeto. El guardia real nos enseñó a todos algo valioso hoy, el poder del autocontrol. En los días siguientes, la plaza se llenó de visitantes que venían no solo a ver las puertas del palacio, sino también a presenciar a los guardias, ahora vistos como algo más que figuras ceremoniales. El guardia, sin embargo, permaneció como siempre, firme, en silencio, y completamente comprometido con su deber. Aunque la multitud que venía a verlo sabía que había algo más detrás de esa postura estoica, el corazón de alguien dispuesto a proteger no solo las tradiciones, sino también a las personas que la rodeaban. La confrontación entre el alborotador y el guardia dejó una marca imborrable en todos los presentes, un recordatorio de lo que significa actuar con verdadera fuerza y honor. Mientras la multitud se dispersaba, sus conversaciones reflejaban asombro y admiración. Esto es algo que nunca olvidaré, dijo una joven a su amiga mientras revisaba la grabación en su teléfono. No solo estaba parado ahí. Protegió a ese hombre mayor y nunca perdió la calma. Exacto, respondió su amiga, mirando al guardia con respeto. No era solo fuerza, era la forma en que lo manejó, sereno, decidido. Eso es lo que hacen los verdaderos héroes. A poca distancia, un padre se inclinó hacia su hijo, quien había observado todo con ojos muy abiertos. ¿Viste lo valiente que fue?, preguntó el padre. El niño asintió con entusiasmo, su voz reflejando admiración. Sí, y ni siquiera se enojó, papá. Simplemente detuvo al malo como si nada. El padre sonrió, despeinando el cabello de su hijo. Eso es porque la verdadera fuerza no viene de la ira, sino del control. Es algo que siempre debes recordar. Incluso quienes al principio dudaron en involucrarse, se sintieron inspirados. No pensé que haría algo, admitió un hombre mientras se alejaba con su esposa. Creí que solo se quedaría ahí, inmóvil. Y no solo actuó, respondió su esposa. Protegió a alguien más. Eso es lo que lo convierte en un verdadero símbolo de lo que representa. El veterano, el centro de la intervención del guardia, se quedó en la plaza mucho después de que la multitud se dispersara. Permaneció en silencio, mirando al guardia que lo había salvado. Los eventos del día lo llevaron a reflexionar profundamente. Durante años, había cargado con las cicatrices de su propio servicio, tanto físicas como emocionales. Había enfrentado batallas, soportado pérdidas y soportado más de lo que la mayoría podría imaginar. Pero ese día, de pie bajo la sombra del palacio, sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. El guardia no solo había demostrado fuerza física. Su compostura era un testimonio de disciplina,
valentía y un profundo sentido del deber. Para el veterano, este acto fue un recordatorio de los valores por los que él mismo había luchado. Con una última mirada agradecida al guardia, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en años. El guardia no actuó por reconocimiento ni por gloria. Su firmeza frente a la agresión no fue para beneficio propio, sino para proteger a quienes no podían defenderse. Ese día, sus acciones recordaron a todos que la verdadera fuerza no es ruidosa ni ostentosa. No busca atención ni aplausos. Es tranquila, deliberada y anclada en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo hará. El silencio del guardia habló más fuerte que las palabras, pero sus acciones gritaron aún más. En un mundo lleno de ruido, su disciplina, honor y desinteresada protección dejaron una impresión duradera en todos los que lo presenciaron. ¿Qué opinas de las acciones del guardia? ¿Alguna vez has visto a alguien defender lo correcto de una manera tan tranquila y poderosa? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para conocer más relatos de valentía, honor y resiliencia. Hasta la próxima. Recuerda, la verdadera fuerza es silenciosa, reflexiva y siempre está al servicio de los demás.